Buenos días para todos, bienvenidos a nuestro curso TOC de ortopedia. El día de hoy vamos a hablar de lesiones neurológicas del miembro superior. Es un tema un poco extenso porque vamos a abordar tanto la anatomía como las lesiones que se pueden presentar en los nervios y necesito que entiendan este tema porque pues para su práctica médica es bastante útil y para sus exámenes de residencia pues es un tema bastante sonado. Les recuerdo que mi nombre es Karen Kelal, soy residente de ortopedia y traumatología de la Universidad Nacional de Colombia. Tienen mi email y mi Instagram para que podamos resolver dudas que se presenten. Para empezar, esta frase que es de mis favoritas de Thomas Alva Edison: nuestra mayor debilidad reside en rendirnos. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más. Bien, vamos a recordar un poco el tema de plejo braquial. Entonces el plejo braquial es una red de nervios que se origina en la columna vertebral y se extienden a través del cuello y el hombro para controlar la sensación y el movimiento del brazo, el antebrazo y la mano. Está compuesto por las ramas anteriores de los nervios espinales cervicales de C5 a T1. Ya habíamos hablado previamente que si hay un aporte de C4 es un plejo prefijado y si hay un aporte de T2 es un plejo posfijado. Entonces, tenemos 5 raíces que se originan en la médula espinal cervical, C5 a T1. Tenemos que la unión de las raíces C5 a C6 nos va a formar el tronco superior. La raíz de C7 se continúa con el tronco medio y la unión de C8 y T1 va a formar el tronco inferior. De aquí vamos a tener las divisiones anteriores y posteriores. Las divisiones anteriores del tronco superior y medio van a formar el fascículo lateral. Las divisiones posteriores de los tres troncos van a formar el fascículo posterior y las divisiones, el tronco inferior pues va a continuar como fascículo medial, pues con su división, con la división anterior del tronco inferior. Bien, después ya tenemos los nervios periféricos. Ya este tema lo tocamos ampliamente en el tema de plejo braquial. Simplemente lo traje a colación para un recuento anatómico de lo que vamos a hablar. Bueno, entonces, las neuronas constan de un cuerpo celular, algunas dendritas y normalmente un axón, comúnmente denominado como fibra nerviosa. Los axones están formados por el axoplasma que fluyen dentro y alrededor de un sistema de microtúbulos y neurofilamentos. Pueden ser mielinizados o amielinizados y se agrupan en haces o fascículos para conformar el nervio periférico. Cada axón mielinizado está rodeado por el replegamiento continuo de la membrana plasmática de una célula de Schwann encargada de producir mielina. En la vaina de mielina se encuentran interrupciones a intervalos regulares del axón, que son los denominados nódulos de Ranvier, y son los sitios en los que queda expuesto el axón. Diversas envolturas de tejido conjuntivo constituidas por fibras de colágeno le atribuyen las siguientes propiedades biomecánicas al nervio: soporte de carga, resistencia a la tensión y compresión. El endoneuro es en el endoneuro los espacios entre los axones están ocupados por fibras finas de colágeno dispuestas longitudinalmente en su mayoría. El perineuro está compuesto por un tejido especial laminado fuertemente entrelazado con fibras de colágeno más finas, agrupadas íntimamente y alineadas longitudinalmente. En el epineuro, los haces de colágeno están compuestos por fibras de mayor diámetro dispuestas en forma espaciada e irregular. El endoneuro es la envoltura más interna que reviste a cada fibra nerviosa y está en relación directa con la lámina basal de la célula de Schwann. A su vez, los axones se reúnen en paquetes o fascículos individuales, cada uno de los cuales está revestido por el perineuro, que mantiene el equilibrio iónico de los paquetes nerviosos. Finalmente, el epineuro envuelve todos los fascículos y su densidad varía durante el recorrido del nervio, pues se adelgaza a medida que se ramifica y se hace más profuso cuando el nervio atraviesa una articulación.
Bueno, los nervios periféricos de la extremidad superior se pueden ver afectados por lesiones ocupacionales, recreativas, traumáticas, entre otras, y dentro de estas tenemos las lesiones por sobreuso causadas por una combinación de factores genéticos, ambientales, traumas previos, cambios musculoesqueléticos relacionados con la edad y el estilo de vida, por ejemplo, un síndrome de túnel del carpo o un síndrome del túnel cubital. Una lesión por compresión es un problema común relacionado eh, con atrapamiento de los nervios a medida que el nervio discurre a través de un canal ligamentoso, por ejemplo el túnel del carpo, y a nivel de la raíz por compresión por una hernia discal cervical, por ejemplo. Se presenta en deportes de contacto y la desmielinización focal ocurre en el sitio de la compresión sin daño axonal. Las lesiones por tracción se relacionan pues, con un trauma severo, hay una pérdida sensitiva y motora completa y se dan niveles variables de recuperación clínica con regeneración. También tenemos lesiones por isquemia, lesiones secundarias a infecciones por virus, bacterias o parásitos como el VIH, lepra, virus del Epstein-Barr, Coxsackie virus, parvovirus, enfermedad de Lyme, entre otras. Lesiones secundarias a problemas metabólicos, tenemos la polineuropatía por deficiencia de vitamina B6 o B12 y el hipotiroidismo, una lesión secundaria a uso de medicamentos como quimioterapia o antibióticos y una lesión secundaria a malignidad. Las lesiones nerviosas se clasifican por medio de la propuesta de Seddon, él las clasificó en 3 tipos, que es la neuroapraxia. Esta se produce por una interrupción temporal de la conducción del nervio sin pérdida de la continuidad axonal. No se presenta una degeneración waleriana y la recuperación es completa después de días o semanas. La axonotmesis se presenta con una pérdida relativa de la continuidad del axón y la vaina de mielina con preservación del endoneuro y las células de Schwann. Existe una degeneración waleriana distal y su recuperación es posible de forma espontánea sin necesidad de intervención quirúrgica con una buena actividad funcional. La neurotmesis ocurre en una sección anatómica completa del nervio junto con una lesión parcial o completa del tejido conectivo. Se produce una degeneración waleriana distal y no puede anticiparse una recuperación espontánea, por lo cual es necesaria la intervención quirúrgica. En cuanto a las generalidades del tratamiento, pues son múltiples los tratamientos que podemos tener dependiendo del tipo de lesión. Entonces, la neurolisis es un procedimiento en el que se libera un nervio que ha sido atrapado o comprimido por tejido cicatricial con una estructura anatómica. Se utiliza para aliviar el dolor y restaurar la función del nervio. Los injertos nerviosos implican la toma de un segmento de nervio sano de una parte del cuerpo y su trasplante a otra parte donde se ha producido una lesión nerviosa. Esta técnica se utiliza para restaurar la función nerviosa en lesiones que no se pueden reparar directamente, como lesiones de gran longitud o en las que se ha producido una desconexión entre los extremos del nervio. Y la neurotización es un procedimiento quirúrgico en el que se toma un nervio funcional y se lo conecta a un nervio lesionado para que el primero pueda asumir la función del segundo. Este método se utiliza en lesiones nerviosas en las que el nervio lesionado está demasiado dañado para poder ser reparado directamente, pero aún hay nervios funcionales que pueden ser utilizados para restaurar la función nerviosa. Entonces, en esta imagen podemos ver parte del plejo braquial, el nervio cubital con su trayecto, el nervio axilar rodeando al húmero, el nervio musculocutáneo, el nervio mediano, el nervio radial, el nervio cutáneo lateral del antebrazo, pero ya vamos a hablar de ellos más detalladamente. Entonces, la lesión del nervio axilar, pues el nervio axilar se forma a partir de C5, C6, es la rama terminal más pequeña del fascículo posterior del plejo braquial, desciende posterior a los vasos axilares, sobre la superficie anterior del músculo subescapular e infralateral a la cápsula de la articulación glenohumeral a la cual inerva. Posteriormente pasa por debajo de la cabeza humeral y sobre los tendones del dorsal ancho y el redondo mayor. Aporta fibras sensitivas a la región lateral
cutánea del hombro e inerva al deltoides, las fibras anteriores, generando pues una abducción del brazo, una flexión y rotación interna del brazo. También las fibras posteriores pues se encargan de extender y rotar el brazo, y también inerva al redondo menor, que va a rotar el brazo lateralmente y a generar la aducción. La lesión del nervio axilar puede tener varias causas combinadas. La mayor parte de las lesiones de este pues, se dan en contexto de una parálisis del plejo braquial. Puede ser un traumatismo. La causa más común de lesión del nervio axilar es el trauma, como una fractura de clavícula, la luxación glenohumeral por la fuerza de tracción del hombro, pues es la lesión neurológica más frecuente tras esta lesión. Fracturas del húmero proximal o una lesión directa en la región del hombro. Y también se puede dar una lesión por compresión, pues el nervio axilar se puede comprometer o atrapar en ciertas posiciones o movimientos del brazo, como dormir boca abajo con los brazos levantados por encima de la cabeza, el posicionamiento del paciente bajo anestesia general, la hipertrofia de los músculos del espacio cuadrangular en levantadores de pesas, y la compresión de la axila por el uso inadecuado de muletas. También se puede afectar en una cirugía como una complicación de una cirugía de hombro o de axila en cirugía de mama, o la cirugía de descompresión subacromial. Y en enfermedades pues puede estar afectado en una neuropatía diabética, en la amiloidosis y la enfermedad de Lyme. La clínica del paciente, pues al examen físico, puede presentar una atrofia del músculo deltoides. Se evidencia pues la pérdida del contorno del redondeado del hombro, pérdida de la sensibilidad en la cara lateral del hombro y una limitación para la abducción más allá de 15 grados y la rotación externa. Es importante, cuando tengan una luxación glenohumeral, siempre antes de realizar la reducción evalúen la sensibilidad a nivel del deltoides, porque puede presentar una lesión por neuroapraxia por la compresión del nervio axilar, y ustedes pues deberán dejarlo anotado en su historia clínica para evitar problemas legales. Bien, tras la sospecha del cuadro clínico y la anamnesis, debemos solicitar algunos exámenes para confirmar el diagnóstico, como la electromiografía de la neuroconducción y radiografías de hombro en caso de sospecha de lesiones asociadas como causantes del cuadro actual. La gran mayoría de estas lesiones se resuelven espontáneamente posterior al manejo conservador, con rehabilitación temprana dirigida a mantener el rango de movimiento del hombro y a fortalecer el manguito rotador y los estabilizadores periescapulares. Se deben observar por un periodo de 3 meses antes de considerar un tratamiento quirúrgico. En los casos en los cuales la lesión es evidente, es conveniente realizar una electromiografía a las 3 semanas de la lesión para confirmar el diagnóstico y monitorizar la recuperación. La mayoría se tratará de neuroapraxias que tienden a la recuperación clínica y electromiográfica en los primeros 3 o 4 meses. Si posterior a este tiempo no hay señales de recuperación, pues estará indicada la exploración quirúrgica, y en caso de lesiones penetrantes está indicada su exploración y reparación urgente mediante neurorrafia o injerto nervioso según el grado de retracción que presente. Ahora vamos a hablar del nervio musculocutáneo. Esta es la rama principal del fascículo lateral. Está formado por las raíces nerviosas de C5 y C6, y en ocasiones puede recibir un aporte de C7. Su función principal es la inervación motora de los músculos coracobraquial, bíceps braquial y el braquial anterior. Se origina por detrás del borde inferior del músculo pectoral menor, el cual se ubica lateral al nervio mediano y medial a la arteria axilar. Emerge del plejo braquial y pasa sobre el tendón del músculo subescapular y se dirige en sentido oblicuo para penetrar el músculo coracobraquial, y proporciona la inervación motora al bíceps braquial y al braquial a medida que discurre entre ellos. Se hace más lateral cuando se aproxima al pliegue del codo,
luego se ubica entre el bíceps braquial y el braquiorradial, luego perfora la fascia profunda y continúa como nervio cutáneo antebraquial lateral. En la fosa cubital el nervio se ubica profundo a la vena cefálica y se divide en la rama anterior y posterior. La rama anterior desciende por debajo por la cara anterolateral del antebrazo hasta la muñeca, donde se relaciona con la arteria radial y penetra la fascia profunda para inervar la superficie lateral de la articulación radiocarpiana. La rama posterior va a inervar la superficie lateral del antebrazo y la fascia posterolateral. Este nervio se puede afectar por un trauma directo, una lesión glenohumeral y una malposición del brazo durante la anestesia. El cuadro clínico puede variar dependiendo de la ubicación y la gravedad de la lesión. El paciente puede presentar una debilidad en la flexión del codo, pues ya que este va a inervar los músculos que realizan la flexión del codo, por lo cual pues, va a presentar una debilidad o una incapacidad para realizar este movimiento y pues nos puede sugerir una lesión del nervio. Dificultad para realizar la supinación del antebrazo, una sensación de hormigueo o adormecimiento en la cara lateral del antebrazo y dolor del brazo pues, en la región afectada. Para el diagnóstico se debe realizar pues, una anamnesis y un examen físico que incluye la valoración motora y sensitiva. Se puede apoyar de electromiografía y neuroconducción, imágenes como radiografía de hombro y brazo si se sospecha una lesión secundaria a fracturas o luxaciones. Y el tratamiento inicialmente es conservador, se puede realizar una inmovilización, el uso de AINES está indicado y apoyándose pues, con la terapia física. Si no presenta mejoría, pues se solicita una exploración y descompresión quirúrgica. El nervio mediano es un nervio mixto formado por las raíces lateral y medial de los fascículos lateral y medial. La raíz lateral es más extensa y más gruesa. El nervio mediano desciende en el paquete neurovascular medial del brazo con el nervio cubital y la arteria braquial. En el tercio distal del brazo, se ubica más lateral para pasar por la fosa coronoidea, medial a la arteria braquial y ligeramente por detrás de la aponeurosis bicipital y de la vena intermedia cubital del codo en la fosa. Las ramas del mediano dan inervación sensitiva a la cápsula del codo y a la articulación radiocubital proximal, además a los músculos pronador redondo, flexor radial del carpo, palmaris longus y flexor superficial de los dedos. Al salir de la fosa pasa entre las dos cabezas del pronador redondo hacia un plano más profundo bajo el arco fibroso. En el tercio proximal del antebrazo da origen al nervio interóseo anterior. Este va a dar la inervación motora al pronador cuadrado, al flexor largo del pulgar y al flexor profundo del segundo y tercer dedo. En el tercio medio del antebrazo, el nervio mediano se ubica entre el flexor superficial y profundo de los dedos. En la mano penetra a través del túnel del carpo junto con los tendones flexores superficiales y profundos de los dedos y del flexor largo del pulgar. Y al emerger se divide en las ramas externa o radial, interna o central y medial o cubital, brindando inervación a la musculatura intrínseca de la mano. En la parte sensitiva, inerva al pulgar, al índice, al dedo medio y la mitad radial del cuarto dedo. Generalmente con esta imagen, si la tienen en mente y la tienen clara, pueden resolver también varias preguntas de los exámenes de residencia. Entonces, el nervio mediano en la cara palmar va a inervar al primer dedo, al segundo y al tercer dedo y a la mitad radial del cuarto dedo. A nivel dorsal, inerva la punta del primer, segundo y tercer dedo y la mitad radial del cuarto dedo. El nervio ulnar va a inervar al quinto dedo y a la mitad cubital del cuarto dedo. Y el nervio radial pues va a inervar al primer dedo hasta la mitad de este y al segundo dedo y la mitad radial del tercero.
Bien. Las lesiones del nervio mediano pueden tener diversas causas, algunas de las más comunes son el síndrome del túnel del carpo, pues esta es la causa más común de las lesiones del nervio mediano. Se produce cuando el nervio mediano se comprime a medida que atraviesa el túnel del carpo en la muñeca. Esto puede causar dolor, debilidad y parestesias en la muñeca y la mano y los dedos. Este tema lo vemos con mayor amplitud en, eh, en el tema adecuado, pues en el tema de túnel del carpo. Lesiones traumáticas, fracturas, luxaciones, lesiones por aplastamiento o una herida profunda en las articulaciones de la muñeca y el codo, una fractura supracondilia de húmero, atrapamiento en el codo entre las dos cabezas del pronador redondo, dando pues el síndrome del pronador redondo, inflamación o tumefacción, tumores, enfermedades metabólicas, trastornos degenerativos y desmielinizantes, procedimientos quirúrgicos y quimioterapia. Bien, la clínica pues está orientado dependiendo del tipo de lesión y del lugar donde se presenta. Si tenemos un síndrome del túnel del carpo, pues va a presentar dolor o parestesias en los 3 primeros de la mano con predominio nocturno y también en la región de la palma de la mano, debilidad de los músculos de la región tenar y exacerbación de los síntomas durante la noche. En el síndrome del pronador redondo se presenta un dolor en la región del antebrazo, una alteración sensitiva de la región lateral de la palma y la eminencia tenar. En la neuropatía interósea posterior, pues el nervio interoso posterior inerva al flexor largo del pulgar, al flexor profundo del segundo y tercer dedo y al músculo pronador cuadrado. Una lesión de este nervio pues produce una lesión, una debilidad de estos dedos. La lesión de manera aislada es infrecuente. Y la lesión de la rama recurrente, pues esta inerva los músculos tenares, entonces se puede dar una pérdida de la flexión, oposición y abducción del pulgar. En una lesión por sección, el paciente puede presentar incapacidad para la flexión de los dedos pulgar, índice y medio, ocasionando la típica mano de predicador. Esta es una pregunta frecuente en los exámenes de residencia. La mano suele presentarse con forma de mano de simio. También se da una inactividad de la musculatura de la región tenar con incapacidad para el pulpejo del pulgar con los dedos, con los demás dedos, una debilidad de los flexores del carpo y pronadores, una hipoestesia en la cara palmar, además de la cara dorsal de las falanges terminales del segundo y tercer dedo. Si presentamos una lesión por compresión, pues estas son las más comunes y se pueden presentar en cualquier lugar del trayecto del nervio, desde las raíces cervicales hasta su terminación en el carpo. Cuando el nervio se comprime a nivel del ligamento transverso del carpo, nos encontramos con un síndrome del túnel del carpo, mientras que si su compresión es bajo el codo, pues cuando atraviesa las dos divisiones del pronador redondo va a corresponder al síndrome del pronador redondo y ambos van a requerir un diagnóstico diferencial para elegir el abordaje adecuado. La neuropatía por atrapamiento del nervio mediano es una patología frecuente en la población adulta. Hay 5 lugares en los cuales el nervio mediano se puede atrapar. También es una pregunta frecuente en los exámenes de residencia. Y son entre el ligamento de Struders y la apófisis supracondilia en el tercio distal del húmero, por la expansión aponeurótica bicipital o el lacertus fibrosus que cruza sobre el mediano a la altura del codo, dentro del músculo pronador redondo, bien por hipertrofia de este o por fibrosis de la fascia, el síndrome pronador, en la arcada del flexor común superficial de los dedos, en que el mediano cruza por debajo, y a nivel de la muñeca, pues la compresión nerviosa que se produce en el ligamento transverso del carpo y los huesos del carpo, causando pues el síndrome del túnel del carpo. Bien, la lesión del nervio radial, pues el nervio radial es la rama más larga del fascículo posterior, se ubica por detrás de la arteria axilar, sobre los músculos subescapular, dorsal ancho,
y redondo mayor, dando origen al nervio cutáneo braquial posterior y a una rama motora que inerva la cabeza larga del tríceps. Posteriormente sale de la axila y pasa entre la arteria braquial y la cabeza larga del tríceps y desciende acompañado de la arteria braquial profunda. Cuando el nervio entra en el surco del nervio radial, emite una rama motora para la porción distal de la cabeza medial del tríceps e inerva la articulación del codo. En el surco emite ramas que inervan a la porción proximal de la cabeza medial del tríceps. Además, emite una rama más gruesa que inerva la cabeza lateral del tríceps, el músculo ancóneo y la articulación del codo. En el tercio distal del húmero, el nervio radial perfora, inerva el septo intermuscular lateral y penetra el compartimento anterior del brazo, emitiendo ramas que inervan a la porción larga del músculo braquial, el braquio radial, el extensor radial largo del carpo y en ocasiones al extensor radial corto del carpo. Se derivan además dos ramas cutáneas por encima del codo, para el cutáneo braquial lateral inferior y el cutáneo antebraquial posterior. El nervio radial desciende por delante del epicóndilo humeral y la cápsula de la articulación del codo, se sitúa profundo en un surco entre el braquial y los músculos supinador y braquiorradial. Luego pasa sobre los músculos supinador profundo, pronador redondo y flexor superficial de los dedos y al flexor profundo de los dedos. En el tercio inferior, el nervio se inclina posterolateralmente en una posición profunda con respecto al tendón del braquiorradial. A este nivel, el nervio perfora la fascia, pasando así a la superficie dorsal de la muñeca, dividiéndose en dos ramas que suelen dar origen a 4 o 5 nervios interdigitales dorsales que inervan vasos, articulaciones y a los huesos adyacentes. La rama profunda continúa por la cara del radio e inerva los músculos braquiorradial y extensor radial largo del carpo. Además, emite ramas para el músculo extensor radial corto del carpo y para el supinador. Antes de pasar entre este músculo y la parte superior de la diáfisis radial para alcanzar el dorso del antebrazo. Desde este punto, el nervio suele denominarse nervio interóseo posterior. El nervio se ubica entre los músculos extensores superficiales y profundos del antebrazo, donde emite pequeñas ramas para los músculos extensor común de los dedos, extensor propio del quinto dedo y extensor cubital del carpo. Las ramas más largas discurren distalmente para inervar el extensor largo del pulgar, el extensor propio del segundo dedo, el abductor largo del pulgar y el extensor breve del pulgar. En el borde inferior del extensor breve del pulgar, el nervio pasa profundamente al extensor largo del pulgar y luego desciende por detrás de la membrana interósea hasta el dorso de la muñeca. Aquí termina en un pequeño nódulo, un pseudoganglio, desde el cual se distribuyen ramas a las porciones distales de los huesos, articulaciones y ligamentos radiocubitales, radiocarpianos, carpianos y a los vasos interóseos posteriores y carpianos. Bien, la lesión del nervio radial puede tener diversas causas. Entre esas está una lesión traumática. Las lesiones en el brazo, en el codo o la muñeca pueden causar daño a este nervio. Esto puede ocurrir como resultado de una fractura. Se encuentra más frecuente asociado a una fractura del tercio distal de la diáfisis humeral. Es una pregunta frecuente en los exámenes de residencia. También asociado a luxación, lesiones por aplastamiento o una herida profunda. La lesión por compresión, por ejemplo, una compresión en la región axilar o del brazo puede causar la denominada parálisis del sábado por la noche y pues una presión prolongada en el nervio. El cuadro clínico de esta lesión dependerá de la ubicación y la gravedad de la lesión. Si se presenta una lesión por sección, el paciente presentará una mano flácida y caída con incapacidad para realizar extensión del carpo y de las falanges proximales. Además, una importante disminución de la fuerza de prensión debido a que los extensores del carpo son agonistas de los flexores de los dedos, una incapacidad para realizar extensión y abducción del pulgar,
una hipoestesia dorsal de la mano, principalmente en el área radial del primer espacio interdigital, una posible ausencia del reflejo tricipital y del pronador largo. Una de las causas más frecuentes de lesión del nervio radial es su compresión en su paso por debajo del músculo supinador, siendo ya el nervio interóseo posterior en la arcada de Froese. En estos casos, la descompresión del nervio suele ser suficiente mediante la realización de una neurolisis. En esta imagen pues vemos tanto en la radiografía como en el esquema una fractura de la diáfisis humeral generando una mano caída. Esta es una pregunta típica de los exámenes de residencia. Les plantean a un paciente, generalmente con un accidente en moto o automovilístico, que ingresa con una fractura de la diáfisis humeral y les van a preguntar qué nervio está lesionado a este nivel. Entonces, ya saben, una fractura de la diáfisis humeral va a tener una lesión del nervio radial y va a presentar una mano caída. Bien, ahora el nervio cubital pues, es la principal rama del fascículo medial del plejo braquial. Es la primera parte en la primera parte de su trayecto se ubica por detrás de la arteria y la vena axilar. En su recorrido por el brazo pasa por delante del músculo del tríceps braquial, medial a la arteria braquial y lateral al paquete neurovascular medial del brazo. Después desciende superficialmente a través del surco delimitado por el músculo coracobraquial y la cabeza larga del bíceps braquial. En el tercio medio del brazo, el nervio cubital perfora el tabique intermuscular y se ubica por delante de la cabeza medial al tríceps. A nivel del tercio inferior del brazo, se dirige posteriormente hasta alcanzar el espacio entre el epicóndilo medial y el olecranon para ubicarse en el surco del nervio cubital, detrás del epicóndilo medial. En este sitio, el nervio se encuentra superficialmente y por tanto se palpa con facilidad, siendo vulnerable a las lesiones. A nivel del antebrazo, el nervio transcurre entre los orígenes del flexor cubital del carpo y el flexor profundo de los dedos, descendiendo hasta la muñeca. Proximal a la muñeca, el nervio y la arteria cubital emergen debajo del tendón flexor cubital del carpo y entran en la mano superficialmente con respecto al retináculo flexor, atravesando el canal cubital del carpo en un surco formado entre el pisiforme y el gancho del ganchoso. Una vez emerge del canal, el cubital se divide en una rama profunda y otra superficial. La rama profunda va a inervar a los músculos de la eminencia hipotenar, los lumbricales tercero y cuarto, los interóseos palmares, dorsales y el aductor del pulgar. La rama superficial proporciona inervación motora al palmar corto y sensorial a través de dos nervios, el digital palmar propio que inerva la superficie medial del quinto dedo y el nervio digital palmar común para los dedos cuarto y quinto. La rama profunda proporciona inervación motora a los músculos de la eminencia hipotenar, los músculos interóseos, los lumbricales del tercer y cuarto dedo, el músculo aductor del pulgar, el músculo flexor corto del pulgar y el primer músculo dorsal interóseo. La neuropatía por atrapamiento del nervio cubital es la segunda neuropatía por atrapamiento más común en la extremidad superior después del síndrome del túnel del carpo. Los síntomas de esta en el codo se informan hasta en un 5.9% de la población en general. No hay una incidencia o prevalencia específica para la neuropatía cubital en la muñeca, ya que es menos común y tiene múltiples causas. Los factores de riesgo para este tipo pues incluyen ocupaciones que requieren una flexión repetitiva y prolongada del codo, como conductores de camiones, trabajadores de oficina, lanzadores de béisbol, tenistas. Además, también se han identificado otros factores de riesgo como lesiones traumáticas, compresión anatómica del nervio cubital, enfermedades sistémicas y trastornos inflamatorios o autoinmunes. La neuropatía del nervio cubital puede tener varias causas, incluyendo la compresión nerviosa, la subluxación del nervio cubital sobre el epicóndilo medial,
con o sin compresión, así como anormalidades anatómicas con hipertrofia o fibrosis del retináculo o músculos circundantes, cambios óseos por artrosis o postraumáticos, lesiones patológicas, anomalías congénitas, quistes ganglionares, cicatrices perineurales, tumores y obstrucciones vasculares, entre otros. La flexión repetitiva o prolongada del codo se considera la causa más común de la aparición o empeoramiento de los síntomas. También se mencionan otras causas como un traumatismo contuso, cristales de ácido úrico, hematomas perineurales o intramusculares o iatrogenia. Existen dos tipos de neuropatía cubital, la neuropatía cubital en el codo y la neuropatía cubital en la muñeca. La primera, es decir, la neuropatía cubital en el codo, es la forma más común de neuropatía del nervio cubital y ocurre cuando hay un atrapamiento o compresión del nervio dentro del túnel cubital, aunque también puede ocurrir en otros lugares como en el arco de Struders, el septo intermuscular medial, el epicóndilo medial o la aponeurosis profunda del flexor pronador. Por otro lado, la neuropatía cubital en la muñeca es menos común y puede tener múltiples causas como traumas agudos o repetitivos, estresores ocupacionales, deportes como el ciclismo, la pesca, el kayak, el remo, yoga y el levantamiento de pesas, y causas intrínsecas como la compresión debido a causas vasculares o de fuerzas ocupantes de espacio como anormalidades óseas, compresión muscular, ganglios o lipomas. Causas extrínsecas como compresión anatómica debido al uso de dispositivos de asistencia o esposas, y causas iatrogénicas durante procedimientos como la liberación del túnel del carpo, transferencias de tendones y artrografías de la muñeca. Entonces, el nervio cubital está sujeto a compresión en el codo, donde atraviesa el canal óseo detrás de la epitróclea, ocasionando un síndrome del túnel cubital de aparición muy frecuente en beisbolistas y tenistas, y también puede ser comprimido a nivel del carpo en el síndrome del canal de Guyon. Bien, se debe realizar pues una anamnesis y un examen físico completo. Durante la anamnesis, la preocupación principal del paciente es la sensación de hormigueo y parestesias en los dedos de la mano, especialmente en el quinto dedo y en la parte cubital del cuarto dedo. Los pacientes también pueden informar dolor, debilidad en la mano o dificultad para agarrar. La ubicación, la frecuencia de los patrones temporales de los síntomas deben ser evaluados, así como las actividades y posiciones que pueden provocar los síntomas. Se debe indagar sobre patologías previas concomitantes como diabetes, enfermedad tiroidea, artritis reumatoide y gota. Y también preguntar pues, sobre el historial laboral, especialmente en aquellos que implican el uso de maquinaria, herramientas, historial de actividades deportivas, particularmente las que involucran lanzamientos. Durante el examen físico se recomienda evaluar la columna cervical y el cuello para descartar la presencia de un síndrome del desfiladero torácico o compresión de la raíz del nervio a nivel cervical, que pueden causar síntomas similares a la neuropatía cubital. Además, se debe palpar en busca de masas en la axila y evaluar el codo en busca de signos de traumas antiguos, edema, deformidad o masas. Durante el rango de movimiento del codo también se debe evaluar la subluxación del nervio cubital sobre el epicóndilo medial. En cuanto a la mano y la muñeca, se recomienda evaluar la presencia de edema, masas pulsátiles y sensibilidad en el gancho del hueso del ganchoso o del pisiforme. También se debe realizar un examen sistemático de los músculos y distribuciones sensoriales inervados por el nervio cubital para ayudar a localizar el nivel de la compresión nerviosa. Además, se debe evaluar la fuerza de agarre y la pinza, el estado motor del músculo flexor común profundo de los dedos, del cuarto y quinto dedo, y buscar atrofia en la eminencia hipotenar
en el músculo dorsal interóseo del primer dedo, junto con garras en los dedos cuarto y quinto. Tenemos ciertos signos que nos pueden orientar también para la lesión de este, y entonces está el signo de Duchenne, que se caracteriza por una hiperextensión de la falange proximal con flexión de las falanges media y distal, a menudo limitado a los dedos cuarto y quintos, y esta también se denomina una mano intrínseca o mano en garra. El signo de Mace o Macé se refiere a la aplanación del arco metacarpiano dorsal transversal. El signo de Wartenberg se presenta cuando el quinto dedo se desvía hacia el lado cubital de la mano debido a la debilidad de la aducción. El signo de Froment ocurre cuando el paciente tiene dificultad para sostener un papel entre el primer y segundo dedo, y al hacerlo se produce una flexión de la articulación interfalángica. El signo de Jane se presenta como una inestabilidad metacarpofalángica que causa una deformidad o hiperextensión del primer dedo. Y la prueba de los dedos cruzados se refiere a la incapacidad de cruzar el dedo medio sobre el índice. Todos estos signos pues son útiles para detectar la presencia y el grado de daño en el nervio cubital y su compromiso en la función muscular y sensorial de la mano y de los dedos. Por último, se pueden utilizar pruebas de provocación a lo largo del nervio para inducir síntomas y ayudar en el diagnóstico. Las pruebas de provocación para la neuropatía del cubital incluyen la presencia del signo de Tinel, es decir, la provocación de los síntomas al realizar la percusión del área del nervio a lo largo del curso del nervio cubital, desde la axila hasta la mano o la muñeca. También se pueden utilizar otras pruebas provocativas como el test de colapso por rasguño, en el cual se rasca ligeramente la piel sobre el área del nervio cubital a lo largo del codo, mientras el paciente realiza una rotación externa del hombro resistida bilateralmente. Si se produce una breve pérdida de la resistencia muscular debido a la alodinia de la neuropatía, se considera que el test es positivo. Una lesión por sección del nervio puede originar la aparición de una mano en garra por la hiperextensión de las falanges proximales de los últimos 4 dedos y la flexión de las falanges distales, la incapacidad para realizar la flexión de las metacarpofalángicas, la incapacidad para realizar la aducción del primer dedo y la mayor parte de movimientos del quinto dedo, una hipoestesia en la cara cubital de la mano, y cuando la musculatura afectada pues, sufre una atrofia, produce la aparición de una mano esquelética. El diagnóstico de la neuropatía cubital pues, se realiza principalmente en función de los síntomas y signos, principalmente pues, que presenta el paciente, como la sensación de adormecimiento de los dedos de la mano, debilidad de la mano, dolor en el codo. Sin embargo, es importante confirmar el diagnóstico con pruebas de electrodiagnóstico como estudios de conducción nerviosa y electromiografía para localizar el sitio de compresión. También se pueden realizar pruebas adicionales para descartar otras causas de los síntomas como radiografías, para descartar artritis, osteofitos o fragmentos óseos que puedan estar causando la compresión nerviosa, ecografías para detectar el edema del nervio cubital, la luxación de este, tumores o la trombosis de la arteria cubital, así como evaluar el movimiento del nervio en relación con los tendones y los músculos cercanos al flexionar y extender la mano, y pues también que se puede realizar de manera comparativa y nos puede descartar otro tipo de patologías. En algunos casos se puede utilizar otro tipo de imágenes como resonancia magnética, pero ya es a decisión del especialista. Para el tratamiento de la neuropatía cubital se basa en manejo conservador y quirúrgico. La mayoría de los pacientes con un síndrome del túnel cubital leve o moderado presentan mejoría con 3 meses de tratamiento conservador, independientemente del tratamiento específico utilizado. Por lo tanto, el manejo conservador es el primer enfoque terapéutico para la mayoría de los pacientes con esta afección. El objetivo del manejo conservador es reducir los movimientos repetitivos y la flexión prolongada del codo, especialmente durante la noche, ya que estos pueden empeorar los síntomas.
Para esto se emplean férulas y dispositivos de inmovilización del codo. La inmovilización del codo generalmente se realiza en una posición de flexión de 30 a 45 grados durante aproximadamente 3 meses. Además, el manejo conservador también incluye medicamentos para aliviar el dolor y la inflamación como AINES, y en ocasiones se puede realizar infiltraciones con corticosteroides. La fisioterapia puede implicar el uso de técnicas de movilización del nervio para aliviar la compresión de este y mejorar el rango de movimiento del codo. La terapia ocupacional se enfoca en la posición ergonómica del brazo en el trabajo y el reposo para reducir la presión sobre el nervio cubital y mejorar los síntomas. Si los síntomas persisten o empeoran a pesar del manejo conservador, se considera la cirugía. Las técnicas quirúrgicas para la neuropatía cubital incluyen la descompresión in situ, la transposición del nervio cubital, la epicondilectomía medial y, bueno, la descompresión in situ consiste en liberar el nervio de cualquier compresión que esté causando la neuropatía sin alterar su posición anatómica. La transposición del nervio cubital implica mover el nervio a una posición diferente para aliviar la presión, y la epicondilectomía medial implica eliminar una parte del hueso en el codo para liberar el nervio. Sin embargo, la elección de la técnica quirúrgica depende de la gravedad de la afectación y de la preferencia del cirujano. Entonces, para llevar a casa, es frecuente este tipo de preguntas en los exámenes de residencia: lesión, tipos de lesiones que va a presentar según donde estén ubicados. Si tiene una fractura en la diáfisis del húmero, va a presentar una lesión del nervio radial con una mano caída. La lesión del nervio mediano genera una mano del predicador, y la lesión del nervio cubital va a generar una mano en garra. Son 3 preguntas muy frecuentes en los exámenes de residencia. Y como un bonus, les traje el ASIA, que es la forma como se debe evaluar tanto motor y sensitivo en caso de una sospecha de lesiones de la médula espinal. Apréndanse estas 2 hojas y de aquí pueden sacar muchas preguntas buenas, acertar en las respuestas. Por ejemplo, es una pregunta frecuente: una lesión de S1, pues el paciente no va a tener una plantiflexión del tobillo. También una lesión de L5 son preguntas frecuentes en los exámenes de residencia. Entonces les traje esto para que se lo lleven a casa, lo tienen en su PDF, para que lo estudien, lo entiendan, y nada, espero que les vaya muy bien en los exámenes que están prontos a presentar. Esta es la bibliografía de la cual utilizamos para la revisión. Ahora los invito a que realicen el cuestionario de preguntas, sumen puntos para ser los mejores. Recuerden que es una competencia. ¡Feliz día!